Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes al Simposio Internacional de Investigación en Comunicación, Educación y Tecnología. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de televisión del Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Damos inicio el día de hoy con la segunda mesa del simposio titulada Comunicación y Gestión de Negocios. El objetivo de esta actividad, así como del resto de este simposio, es, además de compartir nuestras experiencias académicas y profesionales, hacer vínculos entre maestros e investigadores. Nuestra tercera ponencia es los códigos comunicativos y las lógicas de acción colectiva en una organización de comercio informal de San Luis Potosí. Está con nosotros Mariana de Pablos Vélez López, el doctor Alfredo Barrales Martínez, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Ok, voy a compartir pantalla entonces. Bueno, pues muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por la oportunidad de permitirnos presentar esta ponencia que, como ya fue mencionado, se titula Los códigos comunicativos y las lógicas de acción colectiva en una organización de comercio informal en San Luis Potosí. Y bueno, la realidad es que el fenómeno del comercio informal puede ser estudiado desde las ciencias de la comunicación si enfocamos el interés de estudio en la forma en que estas organizaciones han desarrollado una dinámica en la que el lenguaje juega un papel fundamental. Pues son los códigos que se desarrollan dentro de esta organización los que no solo han permitido su permanencia, sino también su eficiencia. Bueno, para empezar y a manera de introducción, creo que es importante hacer mención de la situación actual del comercio informal. De acuerdo con un reporte realizado por la Organización Internacional del Trabajo, más del 61% de la población activa mundial se dedica a la informalidad. Por su parte, las precarias condiciones de vida asociadas a los constantes cambios, tanto políticos como económicos, han derivado en que los sectores más vulnerables de América Latina, de los países de América Latina, se dediquen a actividades fuera del margen del comercio formal. Y en México específicamente para 2014 la tasa de informalidad fue del 58.7%. Esto quiere decir que múltiples países alrededor del mundo han sido incapaces de generar empleos bien remunerados. Bien, también es importante definir la comunicación desde el enfoque que nos interesa. Por un lado, es un fenómeno que se modifica de acuerdo tanto al espacio como al tiempo en el que se está desarrollando. Y por otro lado, específicamente para los vendedores informales, es una herramienta de mediación, tanto con sus compradores, con la gente en general, como con los propios vendedores que forman parte de la organización de vendedores. Bueno, pues estas premisas nos permiten ir centrando el interés en un microsistema. Este microsistema funciona a través de rasgos culturales que se manifiestan a través de códigos y lenguajes específicos. Estos códigos y lenguajes otorgan sentido a la dinámica de vendedores informales, claro. Bien, el aparato teórico se concentró en definir algunos conceptos que nos interesan tanto desde la perspectiva de la comunicación como de las organizaciones de vendedores informales. Para empezar, el lenguaje. El lenguaje, como ya sabemos, es una facultad humana que nos permite expresar nuestras ideas y que nos permite simbolizar la realidad. El lenguaje es funcional. Esto quiere decir que nos permite hacer, nos permite decir, nos permite significar, subyaciendo siempre a lo que estamos diciendo diversas intenciones comunicativas. Y finalmente, creo que un aspecto importante del lenguaje es que se utiliza con propósitos internos de los grupos sociales. Esto quiere decir que los grupos sociales los utilizan para comunicarse entre ellos y así generar para contextualizar su propia realidad. Y también dentro de la perspectiva de la comunicación, el código es un hecho social
que responde a necesidades comunicativas y es capaz de adaptarse a las circunstancias expresivas en las que está inmerso el hablante. Muy bien, ahora, desde las organizaciones de vendedores informales es muy importante redefinir la calle, porque al redefinir la calle se redefine la vida como constructo social por completo. La calle es un espacio en el que los grupos sociales comparten, como ahí dice, un mismo tiempo, una misma situación y una misma visión. Compartir esto ocasiona que se mezclen discursos tanto cognitivos como simbólicos que dan origen a la configuración de identidades y valores que se practican tanto individual como grupalmente. Muy bien. Ahora, la dinámica interna, porque la dinámica interna de las organizaciones posibilita cuestionarse dos elementos. Por un lado, las cuestiones que posibilitan o no la acción colectiva organizada y por el otro lado, la lógica interna, es decir, pues la dinámica. La interacción es fundamental en la dinámica de las organizaciones porque la interacción gira alrededor de la interpretación, la aprehensión y la adaptación de la realidad. Esta interacción puede pensarse como un juego que oscila por un lado entre el cálculo estratégico y por el otro entre los principios prácticos. En pocas palabras y de forma sencilla, esto quiere decir que a veces se hace uso de los conocimientos adquiridos de forma calculada dentro de la organización y a veces frente a la urgencia y a la necesidad del momento. Todo esto configura lo que Bourdieu llamó un habitus, es decir, una matriz en la que se concentran todas las experiencias generadas en el contexto específico. En este contexto, las relaciones y el lenguaje que se están manifestando son respuesta de esta experiencia generadora de conocimiento. Y bueno, así es como se podría decir que desde la teoría funciona la dinámica de las organizaciones de comercio informal, lo cual se ve resumido en este diagrama que especifica la comunicación en el contexto del comercio informal, permite la interacción de sus miembros, lo cual da origen a una organización interna que se estructura con cierta dinámica del comercio informal. Todo esto da origen a un lenguaje basado en códigos que al mismo tiempo es estructurante de todo lo anterior. Muy bien. El marco metodológico, la investigación fue realizada durante enero y en los meses de enero a mayo del 2020 en el contexto del Tianguis Las Vías en San Luis Potosí. La técnica de recolección de información fue la entrevista semiestructurada con muestra no probabilística y homogénea de participantes voluntarios, compuesta por 12 vendedores informales que fueron elegidos solamente con las condiciones de ser adultos y haber trabajado en la organización durante mínimo 3 años. De esos 12 vendedores únicamente fueron entrevistados 7 y las entrevistas se realizaron a través de Zoom. El paradigma de la investigación es interaccionista, su enfoque es de carácter cualitativo, el alcance es exploratorio y el diseño no experimental transversal. Para el análisis de los resultados se usó el método de codificación para el cual el objetivo o la guía fue la identificación por un lenguaje y código específico de los vendedores. De las entrevistas que se realizaron surgieron 2 ejes y 6 categorías que también guiaron la investigación. Estas 6 categorías se compararon caso por caso, es decir, por cada una de las 7 entrevistas, y así fue como surgieron los códigos. Entonces, ya profundizando en el análisis, este permitió comprender que el valor de la vía pública es mucho mayor. En realidad, la vía pública es la base del código. Entonces, vamos por partes. Por un lado, es muy importante redefinir la calle, porque adquiere un doble valor en la dinámica de vendedores informales. Por un lado, es el espacio en el que se comparten los valores como el compartir, el convivir, y por el otro, también adquiere propiedades que la convierten en calidad de capital.
es decir, este espacio que se utiliza para generar valía económicamente. Y bueno, el hecho de compartir un mismo espacio, una misma realidad, el hecho de convivir con las mismas personas, punto que conjunta estas dos definiciones, la pertenencia. La pertenencia y la apropiación del espacio derivan en dos cosas. Por un lado, se genera la clientela. Se va haciendo un grupo de personas que te ubican en tu mismo espacio y con las personas que te rodean. Y por el otro lado, se generan sentimientos de arraigo. Se configuran identidades. Y esto es lo que permite afirmar lo que dicen Saucedo y Elia, que el ser humano habita los lugares en los que se encuentra, no solamente vive en ellos. Muy bien, y aquí entra un punto que esta afirmación permite que entre la lógica contradictoria de la calle. Esto quiere decir que, por un lado, los vendedores consideran a la calle como suya, ¿no? La defienden. Es este lado de la apropiación y el arraigo. Pero por el otro, surgen los valores como la territorialidad y los vendedores no están de acuerdo con ella. Entonces es una lógica contradictoria de la calle no es de nadie, pero es mi espacio y lo tienes que respetar. Bueno, ahora bien, dentro de la organización existe una lógica y una dinámica que, como ya fue mencionado anteriormente, es la causa de la permanencia y de la eficiencia de la organización. Dentro de esta dinámica existen dos tipos de normas. Están las normas explícitas, es decir, aquellas que le fueron explicadas al vendedor antes de formar parte de la organización y que debe cumplir para ser parte de la organización. Y por el otro lado están las normas implícitas, aquellas que no fueron mencionadas, que no fueron explicadas, pero que todo el mundo respeta. La norma implícita más importante es el respeto por el espacio ajeno. El respeto por el espacio ajeno lleva implícito el respeto por la otra persona y por su trabajo. Bien, entonces estas normas son configurantes de la dinámica y también del código de vendedores. Otro punto de vital importancia en la dinámica es la interacción. Como ya habíamos mencionado anteriormente en la parte teórica, la interacción oscila entre el cálculo estratégico y el sentido práctico del accionar. Pero en esta dinámica, la interacción adquiere sentido a través de un proceso de reconocimiento que se construye a través de la significación de los valores conformados dentro de la organización y que son compartidos por todos los miembros que forman parte de esta. Como ya fue mencionado anteriormente y a lo largo de la presentación, el valor base para este proceso de reconocimiento de los valores es la vía pública. Entonces, las normas, la interacción, el conjunto de relaciones que se desarrollan dentro de la organización dan origen a lo que también habíamos mencionado anteriormente, a un microsistema. Este microsistema existe y funciona gracias al código que se conforma dentro de la organización y que se comparte por todos los integrantes de ella. Señorita Mariana, nos quedan 2 minutos y medio. Gracias. Sí, para concluir, se tienen 3 conclusiones. Para empezar, el fenómeno del comercio informal solo puede ser estudiado a través de la transdisciplinaridad. Es necesario que múltiples disciplinas aporten sus conocimientos para que se pueda entender en su totalidad y, como ya vimos, la comunicación aporta muchos conocimientos. Segunda conclusión, el código de vendedores informales es aquel que es capaz de responder tanto a las necesidades comunicativas de la organización como adaptarse a las circunstancias sociales en las que participan los agentes que integran estas necesidades. Y tercero, por último, la vía pública es la base de la configuración del código. La vía pública es la que establece la forma en que funcionan las normas, las relaciones y los valores que se desarrollan dentro de la organización. Es el espacio en el que se desarrollan tanto las actividades laborales como las relaciones. Y pues
es el valor sobre el cual gira toda la organización. Se establece su lenguaje y código propio de los vendedores informales de las vías de San Luis Potosí. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo de mi parte.